Damos la bienvenida a la directora de Tecnología Médica en Terapia Física y Rehabilitación de la Universidad María Auxiliadora, la doctora Rosana Moya. ¿Cómo está, doctora? Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Juliana. Gracias por la invitación. Doctora, primero para empezar a entender ¿qué es la cervicalgia? O sea, ¿qué zona sería, no exactamente, de la que estamos hablando? La cervicalgia es una patología ubicada en las vértebras cervicales, de la primera vértebra cervical, es decir, de la base del cráneo hasta la C7, ¿no? Toda esta zona, o sea, de cuello, la nuca, exacto. Sin embargo, la zona de los hombros, la parte posterior, la zona de músculos trapecios, también está involucrado por la inserción de los grupos musculares. ¿Y por qué es que tanto afecta ahora? Porque yo en verdad, a veces, o sea, conversando así con amigas, con mis familiares, todo el mundo se queja de esa zona, ¿no? O sea, antes no era tanto el fastidio o el sentir los nudos o el sentir el dolor o sentir la tensión. Entonces, ¿cuáles son estos factores que quizás nosotros deberíamos estar considerando o reevaluando que pueden generarnos estos dolores, estas molestias? Uno de ellos principalmente es el uso exagerado de la tecnología. El uso de los celulares constantes, sabemos que en nuestra sociedad, en todos los grupos etarios, ¿no? Exacto, desde los pequeños hasta los adultos, estamos constantemente con el uso de celular, ¿no? Y eso origina que hagamos, bajemos la cabeza, la mirada y estemos constantemente en el celular. También cuando estamos trabajando en oficina, el uso de las laptops, de las computadoras, no está ubicado en una zona idónea que debe ser directamente proporcional a la vista y mantener una posición erguida de la cabeza. Lo mismo, te repetía, sucedía con el celular, ¿no? Porque es raro ver a una persona que utilice el celular a la altura de los ojos. Que así deberíamos, ¿no? Que es lo correcto, exacto, ¿no? Entonces, el uso y el abuso por tiempo prolongado es lo que ocasiona que todas estas estructuras adyacentes a vértebras se comiencen a inflamar. Y ese sobreuso, ese exceso de uso hace que el músculo, como mecanismo de defensa, ¿qué hace? Se contrae. Y las sillas también, ¿no? Que usamos a veces, porque estamos como que con cualquier silla y estamos más encorvándonos, ¿no? O la silla también... por ejemplo, hay algunas que son como que de telita, que no tienen tanto soporte, ¿no? No le dan a la columna ni nada. Por eso es importante cuidar nuestra postura sentada también, ¿no? Más aún si realizamos actividades sedentarias que debemos pasar muchas horas en la computadora, debemos buscar la comodidad, la ergonomía laboral. O sea, parte de un tema postural, este dolor. Así es. Básicamente parte de un tema postural. Porque ahora todo se asocia, doctora, imagino que usted le dirá, es que es por estrés es que estoy con estos dolores. No, es un tema postural. No necesariamente. Que influencia en un pequeño porcentaje, sí, pero básicamente es por un tema postural. Seguí muy lejos, mira la pantalla de Yo soy un mal ejemplo. Exacto, la pantalla de tu lacto en realidad debería estar a la altura proporcionalmente de la vista, claro, ¿no? Conservando la horizontalidad de la mirada, ¿no? Imagínate aquellos docentes también que realizan las clases virtuales y son muchas horas las que pasan en la computadora. Por eso siempre se recomienda poner esos paquetes de hojas, los paquetes sellados que vienen de 1000 hojas, por ejemplo, 2, 3 paquetes de tal forma que se pueda alinear a la visión, ¿no? Y lo que se recomienda mucho son las pausas activas cada cierto tiempo, de repente cada 40, 45 minutos, hacer una pausa, pararse del lugar de trabajo, caminar un poco y realizar algunos estiramientos, autoestiramiento, y volver a sentarse y continuar con la labor, ¿no? Y eso ayuda muchísimo también. Entiendo. Y que entonces nos decía pues el tema de la tecnología. También me estaba comentando antes esto, el tema de la almohada, ¿no? Así es, ¿no? Y algunos dicen que no se debe dormir con almohada. ¿Es cierto esto? No, no es cierto, bajo ningún punto de vista. ¿Por qué? Porque si nosotros dormimos sin almohada, esa curvatura cervical va a quedar en el aire. Esos músculos que están bordeando toda la columna cervical, esos músculos intrínsecos muy pequeñitos, es una capa, son 2, 3 capas de grupos musculares, van a estar en constante tensión. Lo ideal es dormir con almohada, ¿no? Pero una almohada regulada de tal forma que el cráneo, la base del cráneo, esté en la cama.
y tener una especie de rodete o una almohada muy pequeña que justo encaje. O sea, en la zona. deberíamos tener tipo un cilindro de almohada. ¿no? Conocido como rodete también. Así, ok, rodete, ¿no? Entonces solamente para la parte de acá y Así no es. tanto para la cabeza. Porque hay también estas almohadas ahora que han salido, que les dicen a las almohadas inteligentes, ¿no? Que tienen como que en el centro una especie de hueco, por así decirlo, ¿no? Y tiene esta curvatura, pero es bien pronunciada la curvatura. Claro, habría que buscar, es una muy buena alternativa, pero habría que buscar de repente la altura, ¿no? Probarla y ver si efectivamente, porque son recomendadas también, Claro. dan buenos resultados, ¿no? O sea, yo sí lo he probado porque mis papás compraron estas así inteligentes y yo sentí que peor fue, creo que muy grande. Claro, de repente, ¿no? Quizás por tu misma contextura necesitas una almohada de niño, ¿no? Podrías probar y buscar ahí la alternativa porque el descanso es eso casualmente, Claro. ¿no? Es descansa Porque nuestro uno amanece cuerpo. más contracturado, Exacto, ¿no? Hay que Exacto. tener cuidado en ese aspecto. Y por ejemplo, en el tema de los adultos mayores, que de por sí ya ellos paran con una mala postura, ¿no? A veces por el tema del que sienten mucho frío, están como que más, ¿no? Tratan de a veces mantener tipo una posición más fetal, abrigaditos. En su caso de ellos que están a veces hasta muy entumecidos, ¿qué se recomendaría? Lo mismo el uso de las almohadas, pero aquí ya viene mayor complejidad, porque aparte del hábito que tiene este adulto mayor, ¿no? Comienza a compensar y ¿qué hace? Se encorva, Ajá. pero como nadie camina mirando al piso, los ojos siempre van a buscar el horizonte y va a ser esto. Sí. Entonces se produce una antepulsión de cabeza y comienzan a caminar de esta forma, ¿no? Claro. Hay que reeducar. También la terapia física nos ayuda a reeducar nuestra postura y es muy importante también con ellos trabajar ese aspecto. Desde que están, ¿no? Porque yo lo que veo bastante que optan algunas personas cuando ven a su adulto mayor que está con este tipo de problema postural es que le ponen de frente los collarines, ¿no? Entonces dice como para que obligarlos a que no pegue, entonces se le ponen el collarín y dicen no, por un tema postural. El uso de collarín no es salvo que lo indique el médico, no es comprarlo indiscriminadamente. Como estos también de Exacto. que jalan, ¿no? Para postura. Peor aún los collarines, porque de repente voy a dañar en vez de ayudar, ¿no? Recordemos toda la complejidad que tiene un adulto mayor y más aún el desgaste natural por la edad de aquellas vértebras. Entonces, si de repente el adulto mayor tiene esa postura en flexión, pero no tiene dolor, dejémoslo como está. De repente, si no hay dolor, pero por un tema estético, yo le voy a poner un collarín, puedo afectar quizás otras estructuras, ¿no? La arteria basilar, por ejemplo, que es una estructura muy importante, que es la que me lleva la irrigación al cerebro. Claro. Entonces, no puedo modificar lo que ya de repente por años ya ha venido manejándose en esa posición, salvo que lo recomiende el médico reumatólogo o el traumatólogo previa radiografía, previa resonancia magnética y vea necesario usar un collarín, pero no es indicado para ir y comprarlo y ponérselo. No, son zonas muy delicadas del cuerpo. Exacto, hay que tener bastante cuidado porque uno pues siempre si ve a algún familiar, sobre todo si estamos viendo quizás a nuestro abuelito, ¿no? Que está con problemas, trata de ayudar y a veces puede ser perjudicial, ¿no? Así que tener bastante cuidado con eso. Y parte del tratamiento, digamos, ¿qué aconsejaría, doctora, para las personas que están escuchando, que quizás están teniendo esos problemas que ahora desde muy joven, por el mismo tema de que estamos con toda la tecnología, ¿qué recomendaría como para poder hacer en casa, ¿no? O sea, a uno se puede hacer un automasaje, se debería poner alguna compresa, ¿qué podemos hacer? Sí, básicamente las pausas activas, ¿no? Una pausa activa es aquella que se toma en determinados periodos de tiempo, ¿no? Por ejemplo, cada 30 o 40 minutos yo debo dejar de hacer la actividad que estoy haciendo, si estoy con el teléfono, si estoy en la computadora o en la lacto y debo caminar, debo sentarme, debo pararme y realizar estiramientos, ¿no? Posturas mantenidas aproximadamente unos 5 a 7 segundos en ambos lados, ¿no? La movilización también de los músculos
adyacentes a la columna cervical. Claro, moviendo los hombros, ¿no? Hacia adelante o Entonces, hacia atrás, movimiento de remo como si fuera a remar, ¿no? Y eso puedes estar todo el día en la computadora, pero siempre, cada 40 minutos, a veces nos enfrancamos en un trabajo y perdemos la noción del tiempo. Me ha sabido pasar, ¿no? Bueno, ponemos alarma, ¿no? Cada 40, 45 minutos tengo que pararme, estirarme, y ayuda. Te lo digo por experiencia y por otros colegas que también nos hemos aconsejado o familiares y han cumplido estas pautas, ayudan. ¿Y el hacerse masajes también ayuda? Sí, también. No, para eso, porque ya cuando se forma ese nudo, ¿es una contractura, digamos, mayor o es porque hay otra? No, es contractura. Ah, okay. Es contractura y nos ayudan las dos formas, ¿no? El autoestiramiento y el masaje. Entonces, y obviamente si tenemos agentes físicos, el uso de compresas calientes o de compresas frías, ¿no? Cualquiera de los dos estaría bien, tanto frío como... Depende del dolor, del grado de dolor de 0 a 10, cuánto te duele, ¿no? Dependiendo de ello se va jugando también con terapia de contraste, que se puede usar los dos, primero caliente y después frío. Okay. Abre poros, aumenta la circulación en la zona, es más fácil para realizar estiramientos y después se cierra con compresa fría. Perfecto. Tenemos una llamada, doctora, de la señora Carmela desde el Callao. Muy buenas tardes, señora Carmela, la escuchamos. Buenas tardes, ¿cómo está, señorita? Buenas tardes, muy amable. Yo quisiera hacer esta consulta. Mire, yo tengo una lesión en la cervical. Bueno, mi columna está mal, ¿no? Pero me ha dañado más la cervical. No puedo, he tenido muchos dolores y ya los dolores han cesado porque he hecho terapias de ozono y bueno, y una serie de aparatos que me ponían. En fin, ya no tengo dolores, pero sí lo que tengo es que no puedo levantar la cabeza. Sí, señora Carmela, ¿cómo está? Buenas tardes. Escuché su consulta. Aquí es un tema, yo le sugeriría que visite al reumatólogo, ¿no? Al médico reumatólogo y posteriormente él la va a derivar con el médico fisiatra. Si usted me manifiesta de que no hay dolor, pero no puede levantar la cabeza, estamos hablando de un desequilibrio de fuerzas musculares, ¿no? Quiere decir que hay un grupo muscular que está flojito y que hay que fortalecer, ¿no? Entonces lo ideal es que vaya usted a sesiones de fisioterapia, ¿no? Por un determinado periodo de tiempo para que le realicen esta terapia, comiencen a fortalecer aquellos músculos y también aprenda usted para realizarlos en casa, pero poco a poco, paulatinamente. Y es en buen momento. Muchas veces vamos al médico, no esperemos que haya dolor, no esperemos que aparezca el dolor, ¿no? Ir al médico o ir a terapia física no implica que necesariamente tenga que haber la presencia del dolor. Así es que yo le sugiero, señora, vaya al médico, y qué bueno, excelente que no tenga dolor, ¿no? Para que vayan fortaleciendo esos grupos musculares y a la vez le enseñan a usted para que lo refuerce en casa. Esa sería mi sugerencia. Perfecto, entonces ya sabe qué cosas puede incluir para poder disminuir esos tipos de dolores o malestares que se van presentando. Y hay en algunos casos, doctora, que este dolor puede ser tan fuerte en la zona que puede generar hasta una sensación de mareo o dolor de cabeza. Por supuesto, ¿no? Por ejemplo, aquellos síndromes de latigazo cervical, aquellos que han tenido un accidente de tránsito, entonces se ve el movimiento de la cabeza y el daño a todas las estructuras, ligamentos, tendones, fascia, músculo de la zona, ¿no? Y recordemos también que los músculos trabajan en sinergia, unos trabajan al lado de otro. Por eso también aquellas personas que tienen bruxismo, ¿no? Que es aquel hábito de rechinar, lo que conocemos como rechinar los dientes, ¿no? Todo está en completa colaboración, digamos, ¿no? Entonces hay afectación de la ATM, de la articulación temporomandibular, hay dolores de cabeza, se confunden con migraña, pero todo es un origen cervical. ¿no? Claro, hay que tener cuidado con eso. Exacto, o sea, primero fue el bruxismo y después la cervicalgia o el bruxismo, ¿no? Ajá, claro. Otra de las preguntas que también relacionado al tema es
¿Qué hacer, por ejemplo, en el caso de algunas patologías ya muy específicas? Hay bastantes personas que, por ejemplo, tienen lo que es el Parkinson o tienen una enfermedad neurodegenerativa como el Alzheimer, y por los mismos fármacos se produce bastante endurecimiento, entumecimiento, ¿no? O bastante rigidez. Entonces, en ese caso, ¿qué recomendaría? En la terapia física que empleamos con ese tipo de pacientes, se trabajan actividades de juego con estos señores, ¿no? Generalmente son adultos mayores, ¿no? De repente vamos a levantar la pelota, a ver, levanta la pelota, mira la pelota. O sea, el hecho de coger la pelota y mirar, levanta la pelota, obviamente va a ser el trabajo de una flexión y de una extensión, ¿no? De cuello. Es complejo el trabajo con este tipo de pacientes. Claro, porque a veces, obviamente, cuando ya estamos hablando de un grado más avanzado, sobre todo el Alzheimer, no entienden. Exacto, ¿no? Y no es recomendable abusar de los collarines, salvo que sea prescripción médica, ¿no? Entendamos que hay dos tipos de collarines, los blandos y los rígidos, pero mientras no hay una indicación médica, y no. Claro. Tenemos una llamada más, doctora, de la señora Rosario desde Salamanca. Muy buenas tardes, señora Rosario, la escuchamos. Buenas tardes, doctora Roxana. Buenas Esa es la tardes. consulta. Yo tengo mi mamá que tiene 76 años y ella siempre estaba andando media jorobada y con la cabeza un poco doblada hacia la izquierda. Y por el lado derecho ha empezado de atrás de la oreja, le hormiguea y así como quemazón le duele. ¿Usted cree que sea del problema de la cervical que tiene la mala postura? Sí. A ver, cuando hay un problema cervical y ya comienza a presentarse hormigueo en la zona o de repente en el codo, en el brazo o en los dedos, ya estamos hablando de una cervicobraquialgia. Es decir, que ya están afectándose pequeños paquetes nerviosos que tienen que ver con la sensibilidad y la movilidad, no solamente de la zona, sino de todo lo que es miembro superior. Mi sugerencia es que vaya al médico, van a solicitar una resonancia magnética y ver cuál es la mejor forma para poder ayudarla, ¿no? Definitivamente le van a mandar las sesiones de fisioterapia, pero desde el momento que usted me menciona que puede haber entumecimiento, hay sensación de quemazón, hay hormigueo, que puede ser solamente en la zona, como le repito, puede ser hombro, puede llegar al codo, inclusive puede llegar hasta los dedos, es un síntoma característico de una cervicobraquialgia. Y la mejor ayuda es ir al médico para un diagnóstico asertivo. Perfecto, Gracias. Entonces ya sabe, doctora, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Juliana. Respondiendo todas las inquietudes. Por favor, recuerde cómo pueden ubicarla. Sí, estamos en la Universidad María Auxiliadora, en la Escuela de Terapia Física y Rehabilitación, ¿no? Estamos próximos ya a iniciar las clases, así que pueden ingresar a la página de la universidad y averiguar sobre la carrera. Gracias. Muchas gracias, doctora, nuevamente.